¿Cómo están, hermanas? Que el Señor les bendiga. Aquí estamos un día más compartiendo la palabra del Señor en nuestro segmento de palabra y cafecito. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder compartir su palabra. Y pues como siempre analicemos a ver qué nos dice el Señor, a ver qué consejo tiene para nosotros, para nuestros hijos. Porque lo que nosotros recibimos nosotros somos un recipiente y lo trasladamos a nuestro hogar, a nuestros hijos en primer lugar, ¿verdad? A nuestra familia, a todo el que tenemos cerca de nosotros. Entonces, en el nombre de Dios, yo les pido que abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder entender su palabra. Hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la enseñanza, gracias, Padre, porque nos tienes aquí un día más. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, por tus promesas, Señor, que sabemos que un día van a ser cumplidas, Padre. En el nombre de Jesús, que nuestra fe no desmaye, Señor, que podamos seguir firmes, Señor, en ese camino que tú nos has forjado, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno, Señor, con tu palabra. Dice en Proverbios, capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hay una pregunta, dice el título, Excelencia y Eternidad de la Sabiduría. La pregunta es, ¿no clama la sabiduría y da voz de inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, y la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que todas las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo ante sus obras, eternamente tuve el principado
desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaban el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, cuando las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oíd, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia. Vamos a entender, hermanas, estamos hablando en Proverbios capítulo 8 de la sabiduría. ¿Qué era la sabiduría? Si nos dice acá que era en el principio, que estaba con Dios, que Dios la poseía desde el principio. Y dice que porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Nos dice que estaba con Dios desde el principio. Entonces vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice: no clama la sabiduría y da voces de inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Pareciera acá como si estamos hablando de un personaje que se llama sabiduría, y nos explica acá qué es lo que hace. Nos dice que es algo bueno, que los hombres podemos poseer, que los simples podemos obtenerlo. Entonces dice que sus labios se abrirán, dice, para decir la verdad, cosas verdaderas, y que la impiedad abominan sus labios. O sea, nada malo puede haber en este personaje. Todo es limpio, todo es transparente, todo es lo mejor que podemos obtener de este personaje llamado la sabiduría. Dice: no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende. Dice, tenemos que entender a la sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría. Vamos a entender a la sabiduría. Y dice que tenemos que entenderla, y razonables a los que han hallado sabiduría. Dice: recibid mi enseñanza y no plata. O sea, es más valiosa que la plata y que el oro escogido. Imagínate, la sabiduría es más importante y más grande que el oro, que el valor del oro y de la plata. Acá lo dice en el 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. ¿Cuánto debemos amar y desear la sabiduría? Y ahora más adelante les voy a decir por qué amar. Desearla, ya sabemos, porque debemos desear ser sabios, porque debemos desear tener la sabiduría. Dice que es más preciosa que las piedras,
que el oro, que la plata. Y dice que la sabiduría habita con la cordura. Está en el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, recuerda, aquí más adelante dice en el capítulo 9, dice, aquí dice, en el capítulo 9 y versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y acá nos dice que el aborrecer el mal, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y aquí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, cuando nosotros tememos a Jehová, estamos empezando a ser sabios, porque ese es el principio, el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. ¿Y qué es tener temor a Jehová? Tener temor a Jehová no es tenerle miedo a Jehová. ¿Qué padre quiere que sus hijos le tengan miedo? Yo creo que ningún padre queremos que nuestros hijos nos tengan miedo, pero sí que nos tengan respeto, ¿verdad? Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal, porque si nuestro Padre Dios nos dice que nos apartemos del mal, nos está diciendo, sé sabio. Entonces, si nosotros tenemos ese temor a Jehová, es obediencia a Jehová. Cuando Él nos dice, apártate del mal, aborrece el mal, dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. En el capítulo 13, versículo número 8, nos está diciendo que debemos aborrecer el mal si tenemos temor a Dios, si tenemos respeto a Dios. Vamos a aborrecer el mal y vamos a empezar en el principio de la sabiduría, a caminar en sabiduría. Cuando tenemos temor a Jehová. Cuando tenemos temor a Jehová, cuando aborrecemos el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, la sabiduría es la inteligencia. Por mí reinan los reyes, dice, y los principios determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado. Dice, el que es sabio encontrará también las riquezas, porque para poder tomar la mejor decisión tenemos que tener sabiduría y tenemos que tener inteligencia para tomar las mejores decisiones. Dice, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Quién va a llenar los tesoros? La sabiduría. Jehová me poseía en el principio. Aquí quiero que nos detengamos. Dice, Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes que se formaran los abismos, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes de los montes. Muy bien, vamos a ver entonces quién es la sabiduría. Y para eso vamos a irnos a Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 14, que lo tengo acá. Listo, dice
Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aleluya. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Qué significa amén? Así sea, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis, sabemos que es Jesucristo el que les escribe a las 7 iglesias. Pero acá le dice que es el amén, el así sea. Y el principio de la, el testigo fiel y verdadero, o sea, el testigo es el testigo, porque cuando nosotros decimos que somos testigos es cuando estuvimos en el hecho, en un acontecimiento, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, estuvimos presentes y podemos decir, yo soy testigo, yo lo vi, yo lo escuché y lo vi. Entonces podemos decir, yo soy testigo. Y de la fidelidad viene porque aunque te ofrezcan dinero, te ofrezcan lo que te ofrezcan, tú no vas a cambiar tu testimonio. Entonces te conviertes en un testigo fiel porque nada te va a hacer cambiar el testimonio de la verdad de lo que tú vistes. Por eso dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora, ¿quién estaba en el principio de la creación de Dios? Aquí nos decía que era la sabiduría, ¿verdad? Que estaba con Dios. Entonces, Cristo es la sabiduría. Pero también Juan nos afirma, dice, en el libro de Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, dice, en el principio era el verbo. También nos habla de el principio. Y sabemos nosotros perfectamente que el verbo era Cristo, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso también a Jesucristo se le llama el amén, porque cuando Dios hacía las cosas de la creación, así sea, así fue hecho, el amén, el testigo fiel, el principio, Él es la sabiduría. O sea que si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, ya empezaste a ser sabio. Ya empezaste en el camino de la sabiduría. Y luego acá en Proverbios número 9, en el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces ya empezaste a ser sabio cuando escogiste seguir a Cristo. Cuando decidiste entregarle tu corazón a Jesucristo, lo recibiste como tu Salvador y Señor, creíste en las palabras que están escritas, creíste que Él es el Hijo de Dios, ya empezaste a caminar en el camino de la sabiduría, porque Él es la sabiduría. Él es el testigo fiel, Él es el amén. Entonces, cuando tú dices amén, tú dices así sea, tú dices Jesús, aleluya. Entonces dice, pero si tú quieres ser inteligente, dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, si quieres ser inteligente, como ya empezaste a andar en el camino de la sabiduría, ahora tienes que aprender del Santísimo.
tienes que tener el conocimiento del Santísimo. Y cuando tú te sientas a leer la Biblia, cuando oras, cuando te pones en comunión con el Señor, recibes el Espíritu Santo que viene y te aclara la palabra de Dios y llena tu cabeza y tu corazón de conocimiento del Altísimo. Entonces empieza el Señor a darte inteligencia. Entonces, cuando tú abras tu boca, vas a hablar sabiduría y vas a actuar con inteligencia. Cuando una persona viene y te pide un consejo porque ve que tú buscas de Dios, porque ve que tú empezaste a andar en el camino de la sabiduría. Cuando tú puedes dar un buen consejo, es porque no solamente estás caminando en el camino de la sabiduría, sino también te estás llenando del conocimiento del Altísimo. Entonces, tus labios se van a abrir con inteligencia. Entonces, pues el Señor en su palabra también nos dice que debemos de ser tardos para hablar, para responder. ¿Por qué? Para que nuestra boca no se abra con necedad, sino con inteligencia. Para que nuestros labios se abran con inteligencia, llenémonos del conocimiento del Altísimo. Gloria al Señor. Así que hemos aprendido que la sabiduría es Jesucristo, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el temor a Jehová es apartarnos del mal. Y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. La inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Llenémonos de inteligencia, llenémonos del conocimiento del Altísimo para que tengamos inteligencia. Ya entramos en el camino de la sabiduría. Ya nos apartamos del mal si es que lo hiciste. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Porque es necesario para todos nosotros convertirnos a Cristo, caminar en sabiduría, en el principio de Jehová, el temor a Jehová, apartarnos del mal y poder llenarnos de inteligencia conociendo al Señor por medio de su palabra. Así que no te pierdas los cultos, no te pierdas los segmentos que la iglesia prepara para ti. No te pierdas la palabra de Dios. Llénate del conocimiento del Altísimo para que seas inteligente. ¿Quieres dejar de sufrir? Pues llénate del conocimiento del Altísimo. Amén. ¿Quieres cumplir tus metas? ¿Quieres terminar tu carrera de la universidad? Llénate del conocimiento del Altísimo, que Él va a dirigir tus pasos. Y recibe a Jesucristo en tu corazón para que puedas andar en el principio de la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, quédate con nosotros, quédate en nuestro corazón. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu conocimiento, de tu sabiduría, Padre. Gracias por habitar en mi vida, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a entender más y más tu palabra, Señor. Manda tu Espíritu Santo a alumbrarme, Padre, a alumbrar mi vida. Oh, Señor, llénanos de ti. Gracias, Padre. Bendice a cada una de nosotros y que el Dios de paz y de amor quede en sus hogares, quede en la vida de sus hijos, que el Señor guarde su salida y su entrada y que todo lo que sus manos tocan sea bendecido en el nombre del Señor. Amén. Hasta la próxima.